Almohadilla la historia de Cole Bennett. Almohadilla almohadilla cómo perder mi trabajo por comprarle café a una mujer sin hogar cambió mi vida para siempre. Me despidieron de mi trabajo por comprarle a una mujer sin hogar y congelada una taza de café y una comida caliente. Mi gerente me dijo que la echara al frío y no lo hice. En su lugar, le compré algo caliente con mi propio dinero, la senté donde había calefacción y la traté como a un ser humano. Y por eso, precisamente por eso, mi gerente me despidió en el acto delante de todos, y salí caminando al estacionamiento sin trabajo, con una hija de 7 años en casa y sin idea de cómo íbamos a comer. Lo que no sabía, lo que nadie en esa tienda sabía, era que la mujer harapienta y temblorosa a la que acababa de perder mi trabajo por ayudar era la dueña de toda la cadena de supermercados. Todas las tiendas, incluida la que me acababa de despedir. Y lo que hizo cuando descubrió lo que había pasado cambió mi vida por completo. Todavía apenas puedo creer la aritmética de ello cuando la expongo. La hora más baja y aterradora de mi vida, el momento en que perdí el suelo bajo mi hija, resultó ser el momento exacto que lo arregló todo. Y lo arregló no a pesar de lo que me hizo despedir, sino precisamente por eso. Lo que me costó el trabajo fue lo que salvó mi vida. No lo sabía mientras caminaba por ese estacionamiento, por supuesto. Allá afuera en el frío, sin trabajo, pensé que acababa de destruirnos. Casi nunca podemos ver, en el momento, cuál de nuestros días es aquel en el que todo cambia. Ese parecía exactamente una ruina mientras lo estaba viviendo. Voy a contarles toda la historia, lo que pasó en esa tienda, quién era realmente esa mujer y lo que le hizo al hombre que me despidió y a mí. Pero más que eso, esta es una historia sobre hacer lo correcto cuando te cuesta algo, cuando hay un precio real y lo pagas de todas formas, y lo que he aprendido sobre quien te convierte eso. Antes de empezar, una cosa rápida. No soy un hombre al que le resulte cómodo pedir algo. Verán por qué en un minuto, así que no voy a hacer un gran discurso. Solo diré que si alguna vez has tenido que elegir entre agachar la cabeza y hacer lo correcto, y sabes cuánto puede costar esa elección, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final. Hay un botón de suscripción ahí abajo, y puedes decidir por ti mismo al final si me lo he ganado. Ahora, déjenme contarles cómo perdí mi trabajo el día más frío del año. Mi nombre es Cole Bennett. Tengo 38 años y en el momento en que esto sucedió, trabajaba en un supermercado, como cajero y reponedor en el piso. El tipo de trabajo que no paga mucho, pero paga regularmente, que cuando estás criando a un hijo solo es prácticamente todo. Porque estoy criando a mi hija solo. Mi hija se llama Fight. Tiene 7 años y es la razón completa de todo lo que hago. Su madre, mi esposa Dana, falleció hace 2 años, y desde entonces somos Fight y yo, solo nosotros dos, sobreviviendo con el salario de un cajero, manteniendo nuestra pequeña vida unida con poco más que amor y un sueldo constante. Y necesito que entiendan cuánto importaba ese trabajo, porque es todo el peso de esta historia. Ese sueldo era el suelo bajo la vida de mi hija. Era su comida, su ropa, el techo sobre su cabeza, la pequeña estabilidad que estaba tratando tan duro de darle a una niña que ya había perdido a su madre. Estaba a un solo sueldo perdido de tener problemas reales, como lo están tantas personas, sin colchón, sin ahorros, sin red de seguridad. Así que, cuando les digo que sabía en el momento que ayudar a esa mujer podría costarme mi trabajo, quiero que entiendan que no estaba arriesgando algo abstracto. Estaba arriesgando el suelo bajo mi hija. Eso es lo que hace que esta historia sea lo que es. Déjenme hacer real lo que estaba en juego, porque palabras como ajustado no lo capturan. Sabía, casi al dólar, cuántos días de comida había en nuestras alacenas. Sabía exactamente qué facturas se podían estirar y cuáles no. En qué semana caía el alquiler y cuánto quedaba después de pagarlo. Cuando vives tan cerca del borde, llevas un registro constante en tu cabeza en todo momento, una aritmética silenciosa y constante de supervivencia, y nunca llegas a dejarla a un lado. Ese trabajo no era una carrera para mí. Era la delgada línea entre que mi hija tuviera una infancia normal y que mi hija viera a su padre desmoronarse. Ya había fallado, en mi propia mente, en protegerla de lo más grande. No pude salvar a su madre.
No pude evitar que creciera sin una mamá. Y así, mantener las pequeñas cosas estables, la comida, el techo y la rutina, se había vuelto casi sagrado para mí. La única forma de protección que me quedaba para darle. Eso es lo que me estaban pidiendo que jugara cuando Dale me dijo que echara a esa mujer. No un sueldo, toda mi capacidad de mantener mi promesa a una niña de 7 años sin madre. Así que cuando digo que sentí el miedo, necesito que entiendan que no era cobardía. Era amor tirando fuerte en la dirección equivocada. Ahora, déjenme contarles sobre el día, la mujer y mi gerente. Era pleno invierno, brutalmente frío, el tipo de frío que es realmente peligroso. Y en este día en particular, una mujer entró en la tienda. Era, por todas las apariencias, una persona sin hogar. Mayor, quizás de unos 60 años, con ropa gastada y sucia, en capas contra el frío, con un par de bolsas de plástico con sus pertenencias. Temblaba mucho y tenía esa mirada demacrada y hueca de alguien que no había comido bien en mucho tiempo. Y entró en la tienda, creo, principalmente para salir del frío por unos minutos, para estar en algún lugar cálido. No estaba causando ningún problema. No molestaba a nadie. Solo era una anciana fría y hambrienta tratando de entrar en calor. Y la noté como noto a todos, creo, por cómo crecí. No teníamos mucho cuando era niño, y hubo periodos que fueron realmente difíciles. Y mi propia madre tenía un dicho por el que vivía. Ahí, pero por la gracia de Dios. Lo decía cada vez que pasábamos junto a alguien que estaba luchando. No como un lugar común, sino como un recordatorio genuino de que la línea entre nosotros y ellos es más delgada de lo que cualquiera cómodo quiere creer. Vi a mi madre dar comida que apenas podíamos permitirnos a personas que tenían menos más veces de las que puedo contar. Así que, cuando miré a esa mujer temblorosa, no vi una molestia o un problema o algo malo para el negocio. Vi a una persona que había tenido una racha de mala suerte lo suficientemente cerca en mi propia vida como para imaginarlo demasiado bien. Vi a la madre de alguien, la hija de alguien, toda una vida humana que la había llevado fría y hambrienta a un supermercado en el peor día del invierno. No puedes dejar de ver a una persona una vez que realmente la has visto. Y yo la había visto. Lo que significaba que lo que Dale me pedía que hiciera no era realmente eliminar una molestia. Era tirar a un ser humano congelado de vuelta al frío peligroso. Esas no son la misma instrucción, incluso si salieron de su boca sonando como si lo fueran. Y mi gerente la vio. Mi gerente era un hombre llamado Dale, y seré honesto con ustedes, Dale no era un hombre amable. Era una de esas personas que, cuando obtienen un poco de autoridad, la usan principalmente para sentirse importantes y tenía un desprecio particular por las personas que consideraba inferiores a él. Y en el momento en que vio a esa mujer sin hogar calentándose cerca de la entrada de la tienda, su cara se torció y se acercó a mí porque yo era el empleado más cercano, y me dijo, deshazte de ella. No la quiero aquí. Es mala para el negocio. Échala. Y miré a esa anciana congelada, y miré de vuelta a Dale, y algo dentro de mí simplemente se detuvo. Porque aquí está la cuestión. Sabía lo que hacer lo correcto podría costarme. Quiero ser honesto de que sentí el miedo en ese momento exacto, el frío agarre de él. Si me enfrento a Dale, podría perder este trabajo. Y si pierdo este trabajo, mi hija y yo estamos en serios problemas. Sentí todo eso, y también supe, mirando a esa mujer temblorosa, que no iba a tirar a un ser humano congelado y hambriento al frío peligroso. Simplemente no iba a hacerlo. Hay algunas cosas que una persona no puede hacer y seguir siendo ella misma, y para mí, esa era una de ellas. Así que intenté, primero, hacerlo de manera inteligente. Dije, Dale, vamos. Hace un frío terrible afuera. No está molestando a nadie. Déjala entrar en calor unos minutos. Y a Dale no le gustó eso en absoluto. Su cara se endureció y dijo, esa no fue una sugerencia. Échala ahora, o puedes buscar otro trabajo. Ahí estaba. En voz alta. La elección puesta delante de mí. Tirar a una anciana congelada o perder el trabajo que alimentaba a mi hija.
El tiempo hace algo extraño en un momento como ese. Se ralentiza. Me quedé allí durante lo que probablemente fueron 2 segundos, que se sintieron como 2 horas. Y en ese lapso, vi todo el panorama. Ambos caminos, con una claridad terrible. Por un camino, echo a la mujer, mantengo mi trabajo, voy a casa, mi hija come, se paga el alquiler, y me convierto un poco, solo un poco, en el tipo de hombre que hace eso. Por el otro camino, no lo hago, y pierdo el suelo bajo mi hija, y no tengo idea de lo que nos pasa, pero puedo seguir siendo yo mismo. Y aquí está la cosa que me di cuenta, estando allí, que hizo la elección por mí. El primer camino en realidad no mantenía segura a mi hija. Solo la mantenía alimentada. Porque el padre que llega a casa después de haber tirado a una anciana congelada al frío para protegerse a sí mismo, no es el padre que yo quería que la criara. No es un padre que pueda mirar a su hija a los ojos y enseñarle algo verdadero sobre cómo tratar a las personas. Habría mantenido un sueldo y perdido algo que no podía recuperar. Algunos precios parecen estar protegiendo a tu hijo, cuando en realidad lo están robando de lo único que más necesita, que es un padre del que pueda sentirse orgullosa. No pensé todo eso en palabras, no entonces, pero lo sentí todo a la vez, y mis pies ya se movían hacia esa mujer antes de que mi miedo pudiera convencerme de lo contrario. Y tomé mi decisión. No la eché. En cambio, me acerqué a esa mujer y le pregunté suavemente si tenía hambre. Y ella levantó la vista hacia mí, sorprendida, cautelosa, como se ponen las personas cuando están acostumbradas a ser tratadas como un problema en lugar de como una persona, y asintió. Y fui, y le compré una comida caliente del deli, y un café grande, y lo pagué yo mismo de mi bolsillo, dinero que realmente no me sobraba. Y se lo llevé, y le encontré un lugar para sentarse donde hacía calor, y le dije que se tomara su tiempo, que se quedara todo el tiempo que necesitara para entrar en calor y comer algo. No hice un gran espectáculo de ello. Simplemente la traté como lo que era una persona fría y hambrienta que merecía un poco de calor y dignidad como cualquier otra. Y Dale me vio hacer todo, y su cara se puso roja de rabia porque lo había desafiado delante de los clientes, y vino furioso, y allí mismo, delante de todos, delante de esa mujer sin hogar, me despidió. Me dijo que recogiera mis cosas y que me fuera, que había terminado, que nadie lo desafía y mantiene su trabajo. Y me quité el delantal, y lo puse sobre el mostrador, y quiero que sepan que ni siquiera estaba enojado, principalmente. Estaba asustado, aterrorizado, honestamente, sobre lo que esto significaría para Fight, pero debajo del miedo había una extraña estabilidad porque sabía que había hecho lo correcto, y un hombre puede mantenerse en pie sobre eso incluso cuando el suelo se está hundiendo bajo él. Y mientras recogía mis cosas para irme, esa mujer sin hogar que había visto todo suceder, que acababa de ver a un hombre perder su trabajo por el crimen de ser amable con ella, me miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas, y dijo muy suavemente, acabas de perder tu trabajo por mi culpa. Y me agaché para estar a su nivel, y le dije, no, señora. Perdí mi trabajo por culpa de él. Usted no hizo nada malo. Solo necesitaba entrar en calor y comer algo, y no hay nada malo en eso. Cuídese, ¿de acuerdo? Manténgase caliente. Y luego salí de esa tienda al frío, desempleado, sin idea de lo que iba a hacer. Quiero detenerme en ese momento de agacharme hacia ella, porque no lo planeé, y he pensado mucho en ello desde entonces. Acababa de perder mi trabajo. Estaba aterrorizado. Y la mujer sin hogar estaba sentada allí absolutamente angustiada, asumiendo ella misma la culpa de lo que me había sucedido. Y podía ver que estaba a punto de llevar la culpa de ello al frío junto con todo lo demás que llevaba. Y no podía permitir que hiciera eso. Incluso en ese momento, incluso con mi propio mundo derrumbándose, lo que no podía soportar era la idea de que esta mujer se fuera pensando que había arruinado la vida de un hombre solo por tener frío y hambre. Así que me puse a su nivel y me aseguré de que entendiera, mirándola directamente a los ojos, que nada de eso era culpa suya. Que una persona que necesita calor y comida nunca es la que está equivocada. Creo que ese puede haber sido lo más importante que hice todo ese día, incluso más importante que la comida,
no dejar que cargara con una culpa que no era suya. No sabía que ella era la dueña. No sabía que nadie importante estaba mirando. Simplemente no podía dejar que una persona que sufriera más por mi culpa. Eso, resultó, fue lo que ella nunca olvidó. Llegué a casa esa noche y abracé a mi hija, y traté de descubrir cómo iba a decirle, cómo íbamos a evitar que nuestra vida se desmoronara. Fue, pensé, el peor día que había tenido desde que perdí a Dana. Había hecho lo correcto, y me había costado el suelo bajo los pies de mi hija. Estuve despierto toda la noche haciendo la terrible aritmética, solicitando cosas en mi cabeza, enfermo de preocupación. No me arrepentí de lo que había hecho. Quiero ser claro al respecto. Nunca me arrepentí. Pero hacer lo correcto y pagar el precio por ello son dos sentimientos diferentes. Y esa noche, estaba sintiendo el precio. Fight podía notar que algo andaba mal, como los niños siempre pueden, no importa lo buena que creas que es tu cara de póker. Y tomé una decisión esa noche sentado en el borde de su cama que creo que importó. No lo oculté, no del todo. Le dije, en palabras que una niña de 7 años pudiera entender, que papá había perdido su trabajo porque ayudó a una señora que tenía frío y hambre y que su jefe se había enojado por eso. Y mi Fight, mi niña de 7 años, me miró muy seriamente y preguntó, ¿pero ayudarla era lo correcto, verdad, papá? Y le dije, sí, cariño, era lo correcto. Y ella asintió, como si eso lo resolviera, y dijo, entonces, está bien. Así nomás. Entonces, está bien. Y tuve que salir de la habitación por un minuto porque una niña acababa de llegar al centro de algo sobre lo que había estado agonizando toda la noche con una claridad que había perdido en algún lugar del miedo. Había estado tan asustado de lo que mi elección le costaría que casi había olvidado que la elección era, en el sentido más profundo, por ella. No necesitaba un papá con un sueldo y sin columna. Necesitaba un papá del que pudiera sentirse orgullosa. Y esa noche, incluso arruinado, asustado y desempleado, lo era. A la mañana siguiente, me levanté y empecé a buscar trabajo con ese pequeño entonces, está bien resonándome. No tenía idea de que el teléfono estaba a punto de sonar. Ahora, déjenme contarles quién era realmente esa mujer. Porque aquí es donde todo cambia. Su nombre era Margaret Allison, y no era una persona sin hogar. Era la dueña de toda la cadena de supermercados. Cada una de las tiendas, incluida la que me acababa de despedir, le pertenecía. Era la fundadora, la cabeza de toda la compañía, una mujer inmensamente rica y poderosa. Y había estado caminando por una de sus propias tiendas disfrazada. Aquí está la historia, la que ella me contó después. Margaret había construido esa cadena de supermercados desde una sola pequeña tienda décadas atrás con sus propias manos. Y al principio, se había construido sobre un principio simple. Tratas bien a las personas. A todas las personas. Que un supermercado está en el centro de una comunidad y debe cuidar de esa comunidad, especialmente de las personas que están pasando dificultades. Esa había sido toda su filosofía, el alma de la cosa cuando era solo una tienda y conocía el nombre de cada cliente. Pero la empresa había crecido como crecen las empresas hasta convertirse en algo enorme con cientos de tiendas y miles de empleados. Y en algún momento, Margaret se había preocupado de que el alma de la cosa se hubiera perdido. Que en el piso de esas tiendas, lejos de la sala de juntas, sus tiendas podrían no estar viviendo los valores sobre los que había construido todo. Y no podía saberlo por los informes ejecutivos. Los números parecían estar bien. Así que decidió averiguarlo por sí misma, de la única manera en que realmente puedes, volviéndose invisible. Se vistió con ropa vieja y gastada, se hizo parecer exactamente al tipo de persona que el mundo pasa por alto. Y había estado entrando silenciosamente en sus propias tiendas una por una como una mujer pobre, necesitada y con aspecto de persona sin hogar, para ver con sus propios ojos cómo sus tiendas trataban realmente a la persona más vulnerable que entraba por la puerta. Y lo que había encontrado, tienda tras tienda, en su mayor parte le había roto el corazón. La habían ignorado, ahuyentado, tratado como una molestia,
vigilada con sospecha, hecha sentir como basura en sus propias tiendas, las tiendas que había construido sobre la bondad. Me dijo que estaba a punto de concluir que el alma de su empresa se había ido por completo. Que se había convertido en otra máquina fría que trataba a las personas que luchaban como basura. Que todo lo que había construido para ser se había perdido. Describió algo de lo que había visto en esa gira secreta, y se quedó conmigo. La habían seguido por las tiendas con empleados sospechosos que asumían que una anciana mal vestida debía ser una ladrona. Le habían dicho que se fuera de lugares por merodear cuando todo lo que hacía era entrar en calor. Había visto desde dentro de su disfraz como su propio personal, personas que cobraban un sueldo firmado en última instancia por ella, trataban a los clientes más vulnerables con un desprecio casual que la horrorizaba. Y lo que más la desgarraba, dijo, era que ninguno de ellos eran villanos de dibujos animados. En su mayoría eran personas comunes que habían absorbido una cultura en algún lugar de la cadena de mando que decía que las personas que luchan son una molestia que debe ser gestionada en lugar de seres humanos a los que hay que ayudar. Había construido la empresa sobre la creencia exactamente opuesta, y la vio agriarse tienda por tienda en lo que había pasado su vida tratando de no construir. Me dijo que se había sentado en su coche después de una de esas tiendas y se había preguntado seriamente si debería vender toda la empresa y alejarse porque tal vez se había convertido en algo de lo que ya no podía sentirse orgullosa. Llevaba esa desesperación a mi tienda el día que entró. Estaba a punto de rendirse con todo. Y entonces entró en mi tienda, y un cajero recibió la orden de echarla al frío. Y en cambio, ese cajero se enfrentó a su propio gerente, sabiendo que podría costarle su trabajo, y le compró una comida caliente con su propio dinero, y la trató con dignidad, y luego fue despedido por ello justo delante de ella. Y se había agachado incluso entonces, incluso cuando lo estaba perdiendo todo, para decirle que no había hecho nada malo y que se cuidara. Ella me dijo después que se sentó en esa tienda después de que me fui y lloró porque después de tienda tras tienda de crueldad e indiferencia, finalmente lo había encontrado. La cosa sobre la que había construido toda su empresa, el alma de ella, todavía viva en un solo cajero que estaba dispuesto a ser despedido antes que tirar a una mujer congelada al frío. Dijo que yo era la prueba de que lo que había construido no estaba muerto después de todo. Solo había sido enterrado bajo personas como Dale. Y había visto al único hombre que aún no llevaba a ser despedido por llevarlo. Ahora, déjenme contarles lo que hizo porque Margaret Allison no era una mujer que dejara pasar algo así. Al día siguiente, estaba en casa, en lo peor de la situación, solicitando cualquier trabajo que pudiera encontrar, cuando recibí una llamada pidiéndome que fuera a las oficinas corporativas de la cadena de supermercados. Y pensé, honestamente, que era sobre mi despido. Tal vez algún trámite de recursos humanos, mi cheque final, algo así. Así que me puse mi mejor camisa y fui con un nudo en el estómago. Y me llevaron al último piso, a una gran oficina, y detrás del escritorio había una mujer mayor, elegantemente vestida, digna y poderosa que nunca había visto antes, excepto que sí. Porque cuando se levantó y me miró, reconocí esos ojos. Era ella. La mujer sin hogar de mi tienda. Arreglada, con un traje, de pie en la oficina ejecutiva en la cima de toda la empresa. Y me quedé allí, completamente incapaz de entender lo que estaba viendo. Mi mente genuinamente no podía hacer que las dos imágenes se encajaran. Durante un día entero, la mujer de mi tienda había vivido en mi memoria como alguien por quien me preocupaba. Esperaba que hubiera llegado a algún lugar cálido. Esperaba que estuviera bien. Pensé que nunca sabría su destino. Y aquí estaba ella, la persona más poderosa de toda la empresa que acababa de despedirme. Detrás de un escritorio en una oficina en el cielo, con toda la ciudad extendida detrás de ella a través del cristal. Seguía buscando a la anciana temblorosa en el rostro compuesto de la ejecutiva, y la encontraba en los ojos y algo alrededor de la boca, y luego la perdía de nuevo en el traje caro. Y la parte más extraña es que cuando finalmente hizo clic, cuando entendí quién era, no sentí emoción ni siquiera alivio. Lo primero que sentí, absurdamente, fue un destello de la misma protección que había sentido en la tienda.
Una preocupación refleja y persistente por la mujer fría en la silla antes de que mi cerebro se pusiera al día y me informara de que esta mujer no había tenido frío ni hambre ni había estado en peligro en absoluto. Que le había comprado una comida caliente con mis últimos dólares a una multimillonaria. Casi me río. Me habían despedido por mostrar compasión a una de las personas más ricas del país que podría haber comprado todo el deli, toda la tienda, toda la cadena sin notar el impacto. Y sin embargo, la compasión había sido real, y ella la había necesitado como ser humano incluso si no la había necesitado como cliente. Y eso, me diría, era exactamente el punto. Y Margaret Allison rodeó ese escritorio, y tomó mis manos, y me contó todo. El disfraz, la gira secreta por sus propias tiendas, lo que había estado buscando, y cómo casi había renunciado a encontrarlo, y lo que había significado para ella, después de toda esa crueldad, entrar en mi tienda y ver a un hombre ser despedido por bondad. Y luego me dijo lo que había hecho. Primero, sobre Dale. Ya se había ocupado, dijo, de mi antiguo gerente. No de manera cruel, fue cuidadosa al respecto, pero Dale ya no iba a estar en una posición de tirar mujeres congeladas al frío o despedir a personas buenas por compasión. Había visto, con sus propios ojos, exactamente qué tipo de gerente era y qué tipo de cultura creaba, y no iba a permitirlo en una empresa con su nombre. Admitiré que tuve sentimientos complicados al escuchar sobre Dale. No odiaba al hombre, incluso después de lo que había hecho. Había llegado a entender, después de un par de años arruinados y de duelo, que las personas se vuelven crueles principalmente por su propia pequeñez y su propio miedo, y que un hombre que necesita tirar a una mujer congelada al frío para sentirse poderoso no es un hombre que vive una vida feliz. No quería venganza contra él. Me habría conformado con no volver a pensar en él. Pero hay una diferencia entre perdonar a una persona y dejarla a cargo. Y Margaret entendía esa diferencia mejor que yo. La compasión por Dale como ser humano no requería que Dale como gerente siguiera decidiendo quién es tirado a la nieve. Lo manejó sin crueldad, pero lo manejó. Porque una empresa que deja que los Dale dirijan las cosas triturará a 1000 personas vulnerables por cada una que ayude. Eso, aprendí, es lo que parece el verdadero liderazgo. No blando, no vengativo, pero claro sobre lo que permitirá y no permitirá que se haga en su nombre. Y luego, se volvió hacia mí. Y me dijo que no solo me devolvería mi trabajo. Dijo que devolverme mi antiguo trabajo de cajero sería un insulto porque le había mostrado, en una tarde helada, exactamente los valores en los que había pasado su vida tratando de construir su empresa. Y que un hombre así no pertenecía al ser manipulado por los Dale del mundo. Me ofreció un puesto real, uno bueno, con responsabilidad real y pago real y seguridad. El tipo de rol en el que podría ayudar a dar forma a cómo sus tiendas trataban a las personas. Quería, dijo, que la ayudara a devolver el alma a su empresa. Quería al hombre que había estado dispuesto a perderlo todo para ser amable, ayudando a asegurarse de que sus tiendas fueran lugares donde la bondad fuera la regla y no lo que te hacía despedir. Lo acepté, por supuesto. Lo acepté. Y le devolvió a mi hija y a mí nuestra vida. Y más que devolvérnosla, nos dio un terreno sólido, un futuro, una seguridad que nunca había tenido incluso antes de ser despedido. No me hizo rico, me hizo seguro, y lo hizo no como caridad, sino porque había visto con sus propios ojos quién era, y quería que eso trabajara para ella. Hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas. Y esa diferencia es toda la razón por la que pude aceptarlo y aún mirarme al espejo. Si hubiera venido a mí con lástima, con una limosna, con un cheque para aliviar lo malo que había pasado, creo que una parte de mí se habría encogido, porque un hombre que hizo lo correcto no quiere ser recompensado por ello como si fuera una transacción. Eso abarataría lo que hizo que valiera la pena hacerlo. Pero no me ofreció lástima. Me ofreció un trabajo porque era bueno en lo más importante que hacía su empresa, que es tratar a las personas como personas, y me había visto hacerlo al mayor costo posible para mí mismo. Lo hizo sobre mi carácter, no sobre mi desgracia. Me dijo, en esa oficina, no te estoy rescatando, Co. Estoy contratando al mejor empleado que he presenciado personalmente. Hiciste, arriesgándolo todo,
lo que no puedo lograr que la gente haga cuando sus trabajos están seguros. Eso no es algo que recompense por bondad. Eso es algo que sería un tonto si no pusiera a trabajar. Y ese encuadre me permitió entrar en ese nuevo trabajo con la cabeza en alto, no como un caso de caridad, sino como un hombre que se lo había ganado a la manera difícil, que es la única manera en que habría podido aceptarlo. Pero aquí está la parte que importa incluso más que mi propio trabajo. Porque Margaret no se detuvo conmigo, ni con Dale. Usó lo que había aprendido en esa gira secreta, la crueldad que había presenciado y el único acto de bondad que lo había atravesado, para cambiar cosas en toda la empresa. Implementó nuevas políticas sobre cómo las tiendas debían tratar a las personas que estaban pasando dificultades, las personas sin hogar, las que tenían mala suerte. Lo hizo oficial en toda la empresa, ningún empleado sería castigado nuevamente por mostrar compasión a una persona necesitada. Que, de hecho, era exactamente lo que la empresa esperaba de ellos. Me dijo, sin rodeos, que un solo cajero dispuesto a ser despedido por bondad había hecho más para recordarle lo que se suponía que era su empresa que 20 años de ejecutivos y consultores. Y no solo escribió palabras bonitas en un manual de políticas que nadie lee. Lo decía en serio, y lo construyó en los huesos de la empresa. Se les dio a las tiendas una dirección real y recursos reales para ayudar a las personas que luchaban en lugar de ahuyentarlas. Asociaciones con bancos de alimentos, formas silenciosas de asegurarse de que nadie fuera rechazado del calor en un día peligroso, protección escrita en las reglas para cualquier empleado que eligiera la compasión sobre la eficiencia fría que un hombre como Dale prefería. Hizo de la bondad la expectativa de arriba a abajo, e hizo de la crueldad lo que te hacía responsable, que era exactamente lo contrario de como había sido en mi tienda. Y aquí está la parte que aún me conmueve. En algún lugar, ahora mismo, en un día frío, hay una persona que está pasando dificultades entrando en una de esas tiendas y siendo tratada con calidez y dignidad en lugar de ser echada. Y nunca sabrán que la razón se remonta a un cajero que fue despedido por una taza de café en el peor día de su vida. Solo serán tratados como seres humanos y nunca sabrán por qué. Un pequeño acto de decencia hecho a un costo real sin audiencia que yo supiera se extendió a miles de extraños que nunca conoceré. Pensé que solo me negaba a tirar a una mujer al frío. Resultó que estaba, sin saberlo, ayudando a descongelar toda una empresa. Pude ir a casa esa semana y contarle a mi hija una historia muy diferente a la que había estado temiendo. Me senté en el borde de su cama, el mismo lugar donde me había dicho entonces, está bien. Y pude decirle que ayudar a la señora Fría había resultado ser lo mejor que papá había hecho nunca. Que la señora había resultado ser muy importante y muy amable, y que todo iba a estar bien ahora, mejor que bien. Wafed escuchó, y asintió, y dijo, con la confianza total de una niña de 7 años. Te dije que estaba bien. Y así fue. Ella lo había sabido antes que yo. Hay una estabilidad en nuestra vida ahora que nunca tuvimos, incluso antes del despido, un trabajo estable y decente con futuro, un poco de espacio para respirar en el presupuesto, el terror constante y bajo finalmente desaparecido. Pero más que la seguridad, lo que atesoro es que mi niña pudo ver todo el arco de la historia. Que su padre hizo lo correcto cuando era aterrador y costoso, y que el mundo, esta vez, lo recompensó. Ella va a llevar eso consigo. Cuando llegue alguna decisión difícil para ella algún día, y la voz fácil y equivocada le susurre al oído, espero que recuerde el invierno en que su papá fue despedido por una taza de café y cómo resultó todo. Así que un hombre siendo despedido por comprarle café a una mujer sin hogar terminó cambiando como cientos de tiendas trataban a miles de personas que luchaban. Pienso en eso todo el tiempo. Sobre cómo nunca sabes lo que un pequeño acto de hacer lo correcto va a tocar. Pensé que solo me negaba a tirar a una mujer congelada al frío y perdía mi trabajo por ello. No tenía idea de que me estaba observando la única persona que podía tomar ese pequeño acto y multiplicarlo a través de toda una empresa. Pienso en todo ese día constantemente ahora, desde la vida buena y estable que mi hija y yo tenemos gracias a ello. Sobre lo cerca que estuve de hacer lo que Dale me dijo que hiciera. Porque mentiría si dijera que no había una voz en mi cabeza, en ese momento, diciéndome que la echara.
Que agachara la cabeza, que protegiera mi trabajo y a mi hija, que no era mi problema, que hacer lo correcto era un lujo que un hombre en mi posición no podía permitirse. Esa voz era fuerte, y estaba haciendo una especie de sentido, el sentido frío de la autopreservación. Y quiero decirles por qué no la escuché, porque he pensado mucho en ello. No la escuché por fe. Por mi hija. Aquí está la cosa sobre criar a un niño. Te están mirando, siempre, aprendiendo a ser una persona viendo como tú eres una. Y pensé, incluso en ese momento asustado, ¿qué clase de hombre estoy criando a mi hija para que piense que es su padre? ¿Qué quiero que aprenda sobre cómo tratas a las personas que están caídas? Si echo a esa mujer congelada para salvar mi trabajo, y voy a casa con mi niña, ¿qué exactamente le estoy enseñando sobre lo que importa? No podía ser el hombre que echó a la mujer fría, y luego ir a casa y arropar a mi hija y tratar de enseñarle a ser amable. Las dos cosas no podían vivir en el mismo hombre. Así que elegí ser el padre que quería que ella tuviera, aunque estaba aterrorizado de lo que costaría. Y resultó, aunque no tenía forma de saberlo, que ser ese hombre fue lo mejor que hice, no solo para mi alma, sino para nuestras vidas reales. Y eso es lo que más quiero dejarles. Hacer lo correcto es fácil cuando es gratis. Cualquiera hará lo correcto cuando no les cueste nada. La prueba, la verdadera prueba de quién eres, llega cuando hacer lo correcto tiene un precio, uno real, cuando defender lo que es decente podría costarte tu trabajo, tu comodidad, tu seguridad, el suelo bajo tu propio hijo. Ese es el momento que realmente mide a una persona. Y estoy aquí para decirles, desde el otro lado, que deberían pagar el precio. Hagan lo correcto, incluso cuando sea caro. No porque vaya a funcionar como me funcionó a mí. Por lo general no funciona. Por lo general no hay ningún multimillonario secreto mirando. Por lo general solo pierdes el trabajo, y ese es el final. Pero porque la alternativa es convertirte en una persona que echa a mujeres congeladas al frío para protegerse a sí mismo, y eso es algo más caro de ser que lo que vale cualquier trabajo. El precio de mantener tu trabajo abandonando tu decencia es el precio más alto que hay. Lo habría pagado por nada y lo habría considerado barato. Solo sucedió, esta vez, que también me devolvió el pago. Y quiero ser realmente honesto con ustedes sobre eso, porque no quiero que nadie saque la lección equivocada. La razón para hacer lo correcto no es que un multimillonario secreto pueda estar mirando y recompensarte. Eso casi nunca sucede. En la versión real de esta historia, la mucho más común, el cajero ayuda a la mujer congelada, es despedido y simplemente pierde el trabajo, y la mujer realmente era solo una extraña que estaba luchando, y no hay oficina en el cielo ni final feliz, solo un hombre que ahora está sin trabajo y una conciencia tranquila que no paga el alquiler. Y les digo que incluso esa versión, la que no tiene recompensa en absoluto, es la correcta. Porque la conciencia tranquila, el poder mirar a tu hijo a los ojos, el seguir siendo tú mismo cuando el mundo te ofreció un descuento en tu alma, esos no son premios de consuelo. Son el premio real. Son lo único que realmente puedes conservar. El trabajo, el dinero, la seguridad, todo eso puede ser quitado por cualquier dale cualquier martes. Lo único que nadie puede despedirte es el hombre que decide ser cuando te cuesta. Cuida eso. Vale más que cualquier sueldo, y es lo único que realmente es tuyo. Cuéntenme en los comentarios sobre una vez que hicieron lo correcto aunque les costara, o una vez que alguien defendió lo que era decente cuando habría sido mucho más fácil mirar hacia otro lado. Leo cada uno de ellos, y esas historias son las que mantienen viva mi fe en la humanidad. Y escuchen, todavía no soy bueno pidiendo, pero si esta historia significó algo para ustedes, el botón de suscripción está ahí, y me honraría tenerlos de vuelta para la próxima. Hasta entonces, esto es lo único que realmente quiero que se lleven. En algún lugar pronto, lo correcto va a venir con un precio, uno real, y una voz en tu cabeza te va a decir que no puedes permitírtelo. Cuando lo correcto tenga un precio, páguenlo de todas formas. Tal vez nadie esté mirando y tal vez nadie lo recompense nunca, pero podrán mirar a su hijo a los ojos y podrán seguir siendo ustedes mismos, que es el único sueldo que nunca rebota.